Hola, ¿cómo les va? Bueno, el objetivo del presente video es trabajar con límites laterales. Bien, vamos a repasar el concepto de límites laterales, la definición, y luego vamos a ver dos ejercicios donde ustedes van a emplear dicho concepto, ¿sí? Bueno, recordando cómo se definen los límites laterales, como les dije recién, es solo un repaso. Los invito a que ustedes vean la teoría sobre este tema. Bien, definimos el límite lateral derecho. El límite cuando x, la variable, tiende a un número a por derecha o por valores mayores a a, recordemos que son valores muy cercanos a a, pero por derecha, de la función f de x va a ser igual a un número que lo vamos a llamar L sub d, si y solo si, para todo número epsilon mayor que 0, se verifica de que existe un otro número delta que va a depender de dicho epsilon y también va a ser mayor que 0, tal que si a es menor que x y x menor que a más delta, tengan en cuenta que el a que aparece en esta desigualdad es el valor al que tiende la variable por derecha, ¿sí? Esto implica que el valor absoluto de f de x, es decir, la función menos L sub d, el número resultado de este límite, o sea, el valor al que tiende la función, es menor que epsilon, ¿sí? Esto sería la definición. Los invito a que repasen igualmente la teoría, ¿bien? Ahora, el límite lateral izquierdo, bueno, se define como, decimos que el límite cuando x tiende a a por izquierda o por valores menores a muy cercanos a a de la función f de x, va a ser igual a un valor L sub i, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, se verifica de que existe un delta de epsilon mayor que 0, tal que a menos delta, tengan en cuenta nuevamente que el a que aparece en esta desigualdad es el valor al que tiende la variable por izquierda, es menor que x y a su vez x es menor que a. Bien, si se cumple esto, podemos asegurar de que el valor absoluto de f de x, o sea, la función menos L sub i, que es el valor al que tiende la función cuando x tiende a por izquierda, es menor que epsilon, ¿bien? En conclusión, vamos a decir de que el límite con x tendiendo a de f de x existe solamente si sus límites laterales existen y además son iguales, es decir, L sub d deberá ser igual a L sub. Bueno, vamos a empezar trabajando con un ejercicio donde se emplea el concepto de límites laterales. Bien, dada la función f de x, que es una función en ramas, ¿bien? Donde la primera rama, que es x menos 1, está definida para valores de x menor o igual a 0, ¿bien? Es decir, para todos los valores de x que sean menor o igual que 0, la función va a tomar la forma de x menos 1, ¿bien? Luego tenemos la segunda rama, que es x cuadrado menos 1, y la función va a tomar el valor de esta rama siempre y cuando x sea mayor que 0 y menor o igual que 3, ¿bien? Y tenemos la tercera rama, que es igual a x más 3 y está definida para valores de x mayores que 3, ¿bien? Bueno, se pide calcular el límite con x tendiendo a 0 de dicha función, el límite con x tendiendo a 2 de la función y el límite con x tendiendo a 3 de la función. Bien, vamos a comenzar trabajando por el primer límite que se pedía en el ejercicio, ¿bien? Bueno, tenemos la función. Recordemos que cuando nosotros evaluamos el límite de una función con la variable tendiendo a cierto valor, lo que queremos ver es a qué valor se acerca la función cuando la variable se acerca a cierto número, ¿bien? Es decir, no queremos ver cuál es el valor exacto de la función para dicho número, sino a qué valor se acerca la función cuando la variable se acerca a cierto número, ¿sí?
Bueno, se pedía calcular el límite con x tendiendo a 0 de la función f de x. Bien, tenemos una función en ramas, ahora es la pregunta, ¿cuál de las tres ramas deberemos tomar? Bien, la primera rama está definida para valores de x menores o iguales a 0, ¿bien? Podríamos tomar dicha rama ya que es la que lo toma al valor 0, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, tenemos límite con x tendiendo a 0 de f de x, lo cual va a ser igual, en el lugar de f de x, reemplazamos la primera rama que sería x menos 1. O sea que va a ser igual al límite con x tendiendo a 0 de x menos 1. Bien, ahora, ¿esto sería correcto? ¿Por qué? Nosotros queremos ver qué pasa cuando x se acerca a un entorno de 0, es decir, a valores cercanos a 0, tanto por izquierda o por derecha. Bien, si nosotros evaluamos solamente la primera rama, estamos viendo qué pasa con la función cuando x se acerca a 0 por valores menores solamente, o sea, solo por izquierda, y no así por valores mayores. Bien, de modo que el límite con x tendiendo a 0 de f de x no lo podemos evaluar de esta forma. Bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos la segunda rama? Bien, si usamos la segunda rama está definida para valores de x mayores a 0 y menores o iguales a 3. Bien, en este caso, si nosotros utilizaríamos la segunda rama, solamente estaríamos viendo qué ocurre con la función cuando x se acerca a 0 por valores mayores. Bien, por lo cual no sería correcto. Nosotros queremos ver qué pasa cuando x se acerca a un entorno de 0, es decir, cuando x se acerca a 0 tanto por izquierda y como por derecha, valores muy cercanos a 0. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Acá es cuando vamos a usar el concepto de límites laterales. Bien, la función toma una forma para cuando x tiende a 0 por valores menores y toma otra forma distinta para cuando x tiende a 0 por valores mayores. De modo que deberemos ver qué pasa con los dos casos, el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Bueno, como se mencionó anteriormente, vamos a evaluar el límite con x tendiendo a 0 de la función f de x usando el concepto de límites laterales, ya que es la única forma que tenemos de hacer este planteo. Bien, cuando nosotros evaluamos el límite con x tendiendo a 0, usando el concepto de límites laterales, lo que vamos a hacer es ver a qué valor se acerca la función cuando x tiende a 0 por izquierda, bien, y a qué valor se acerca la función cuando x tiende a 0 por derecha. Esos dos límites, el lateral izquierdo y el lateral derecho, deben existir y deberán ser iguales para poder concluir de que el límite con x tendiendo a 0 de la función existe. Bien, bueno, en primera instancia vamos a plantear el límite lateral izquierdo. Vamos a evaluar el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de f de x. Es decir, queremos ver a qué valor se va a acercar la función cuando x se aproxima a 0 por valores menores. O sea, x se acerca a 0, se acerca mucho a 0 por valores menores sin tocar jamás al 0. Bien, entonces, de la función, ¿qué rama contempla dichos valores? Es decir, los valores cercanos a 0, muy cercanos a 0, menores a 0. Y sería la primera rama, ya que la primera rama está definida para x menor o igual a 0, de modo que los valores de x menores a 0, muy cercanos a 0, están en la primera rama. Bien, entonces el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de f de x va a ser igual al límite con x tendiendo a 0 por izquierda de el valor que adopta la función f de x para la rama 1, que es x menos 1. Bien, evaluamos este límite. Bien, el resultado de este límite es menos 1. Cuando evaluamos analíticamente el límite, nosotros estamos reemplazando 0 en x, el 0. Pero recordemos que conceptualmente no estamos viendo qué pasa cuando x vale 0, sino
Lo que estamos haciendo es reemplazar un valor muy cercano a 0 sin tocar el 0. Bien, y ahí vemos a qué valor tiende la función. Entonces hagamos de cuenta que estamos reemplazando menos 0,00001 en x, que es un valor muy cercano a 0 sin llegar a ser 0. Bien, y al reemplazar este valor podemos ver que la función está tendiendo a menos 1, ¿sí? De modo que el límite lateral izquierdo existe y su valor es menos 1. Vamos a ver qué ocurre ahora con el límite lateral derecho. Es decir, planteamos el límite con x tendiendo a 0 por derecha de la función. Bueno, ¿qué rama de la función contempla los valores cercanos a 0, mayores a 0, pero muy cercanos? Bien, y sería la segunda rama, ya que la segunda rama está definida para valores de x comprendidos entre 0 y 3 sin tocar el 0, bien, sin tomarlo al 0. A nosotros no nos interesa ver qué pasa con x igual a 0 cuando estudiamos límite, bien, sino qué pasa con valores cercanos a 0. Y como en este caso es límite lateral derecho, queremos ver qué pasa con valores cercanos a 0 por derecha. Reitero porque generalmente hay mucha confusión sobre el estudio del límite y el valor de la función, el valor exacto de la función en un determinado valor de x. En el límite no vemos qué es lo que pasa exactamente con la función en x igual a 0, sino en un entorno de 0, valores cercanos a 0, ¿bien? Bueno, como cuando x tiende a 0 por derecha, la función toma el valor x cuadrado menos 1, entonces tenemos que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuadrado menos 1. Bueno, cuando evaluamos el límite, ¿sí?, reemplazamos valores mayores a 0 pero muy cercanos, como por ejemplo el 0,000001, ¿bien? Y resulta que este límite tiende a menos 1, ¿bien? Bueno, como podemos ver, tanto el límite lateral izquierdo como el límite lateral derecho existen, ¿bien? Y son iguales, ambos valen menos 1. De modo que nosotros ahora podemos concluir de que el límite x tendiendo a 0 de la función f de x sí existe y su valor también será menos 1. A continuación vamos a trabajar en el segundo límite que se pedía en el ejercicio. Bien, estamos ante la misma función y ahora se pedía evaluar el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Bien, bueno, queremos ver a qué valores tiende la función f de x cuando x se acerca tanto como puede a 2 sin tocar al 2, tanto por valores menores como por valores mayores. Bien, entonces, valores muy cercanos a 2 por izquierda y por derecha, ¿en qué rama estarían contemplados? Nos fijamos las condiciones y como podemos ver, la segunda rama está definida para valores de x comprendidos entre 0 y 3. De modo que valores cercanos a 2, tanto por izquierda como por derecha, están comprendidos en la condición de la segunda rama. Entonces, para evaluar el límite con x tendiendo a 2 de f de x, vamos a evaluar el límite con x tendiendo a 2 de la segunda rama que toma el valor x cuadrado menos 1, ¿bien? O sea, adopta esa forma. Bueno, cuando evaluamos el límite, reemplazamos en x el 2, bien, analíticamente, siempre recordando que en realidad lo que se hace es reemplazar valores muy cercanos a 2 sin tocar el 2, ¿bien? Bueno, al hacer este análisis, obtenemos que el resultado de este límite será 3, ¿bien? De modo que el límite existe y su valor es 3. Bien, bueno, acá es importante que ustedes comprendan cuándo es necesario emplear los límites laterales. Bien, en este caso, cuando el x se acerca a 2 por izquierda, la función adopta la forma x cuadrado menos 1. Y cuando x tiende a 2 por derecha, la función adopta la misma forma.
de modo que los límites laterales van a ser iguales. No es necesario plantear los dos límites laterales, ¿bien? En cambio, en el caso anterior, cuando planteábamos el límite con x tendiendo a 0, por izquierda la función adoptaba una forma y por derecha la función adoptaba otra forma, de modo que era posible que los límites laterales fueran distintos y por lo tanto era necesario hacer un planteo de los límites laterales. Bien, en este caso no. Bueno, vamos a trabajar en el tercer límite que se pedía en el ejercicio. Bien, se pedía calcular el límite con x tendiendo a 3 de f de x. Bien, bueno, para valores cercanos a 3 por izquierda, la función toma la forma x cuadrado menos 1. Es decir, x se acerca a 3 por valores menores a 3. Estos valores están contemplados en la segunda rama, de modo que por izquierda la función toma una forma distinta a por derecha. Por lo tanto, vamos a tener que plantear los límites laterales. Bien, bueno, el límite con x tendiendo a 3 por izquierda de f de x es el límite lateral izquierdo y va a ser igual al límite con x tendiendo a 3 por izquierda de x cuadrado menos 1. Cuando evaluamos qué pasa cuando x se acerca a 3 por izquierda, reemplazando en x cuadrado menos 1, obtenemos que el resultado de este límite es 8, es decir, la función se aproxima a 8. Bien, ahora vamos a evaluar el límite con x tendiendo a 3 por valores mayores o por derecha, que dichos valores están contemplados en la condición de la tercera rama. De modo que este límite va a ser igual al límite con x tendiendo a 3 por derecha de x más 3. Bien, cuando reemplazamos el valor, o sea, cuando evaluamos el límite para x tomando valores muy cercanos a 3, mayores a 3, obtenemos que el límite tiende a 6, es decir, la función se aproxima a 6. Bueno, de modo que el límite lateral izquierdo con x tendiendo a 3 existe y vale 8. El límite lateral derecho con x tendiendo a 3 también existe y vale 6. Pero el resultado de dichos límites son distintos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir de que no existe el límite con x tendiendo a 3 de f de x. Recordemos que para que el límite exista, los laterales debían existir y también debían ser iguales entre sí, que en este caso no se está cumpliendo la segunda condición, ya que los límites laterales son distintos entre sí. A continuación vamos a realizar gráficamente lo que ya hicimos analíticamente, ¿sí? Para ello vamos a graficar la función, es decir, vamos a graficar las tres ramas teniendo en cuenta las restricciones de x que definen a cada una de dichas ramas. Bien, empecemos graficando la primera rama, que corresponde a una recta, toma la forma de x menos 1 y está definida para valores de x menores o iguales a 0. Realizamos la gráfica y establecemos la restricción. Bien, la gráfica x menos 1 corresponde a una recta cuya ordenada al origen es menos 1 y la pendiente es 1. Bien, pero la vamos a restringir a esta recta para valores menores o de x menores o iguales a 0. Bien, una vez graficada la primera rama, vamos a pasar a graficar la segunda rama, que es una parábola. Bueno, graficamos la parábola y la restringimos para valores de x comprendidos entre 0 y 3 sin tomar el 0. De modo que la gráfica me estaría quedando lo que ustedes ven en la pantalla en verde. Bien, bueno, en 0 no lo toma el valor 0. Bien, esta función, esta gráfica, fíjense en la segunda rama, no lo toma el valor 0. Por eso hemos establecido un punto vacío o un hueco que me indica que ese valor no estaría dentro de esa rama. Sin embargo, tengan en cuenta que dicho valor está contemplado en la primera rama, ¿bien?
Bueno, entonces la parábola está definida para valores de x comprendidos entre 0 y 3 sin tomar al 0. Vamos a graficar ahora la tercera rama que corresponde a la recta de ecuación x igual a x más 3 y está definida para valores de x mayores que 3. Graficamos en rojo. Bien, como podemos ver, acá también tenemos un hueco, un punto vacío, ya que dicha recta no lo toma el valor 3 por la condición establecida, ¿sí? De modo que esta sería la gráfica. Ahora vamos a analizar de la gráfica los tres límites que se pedían estudiar. Bueno, veamos qué ocurre con la función cuando x se acerca a 0, tanto por izquierda como por derecha. Bien, cuando x se acerca a 0 tanto por izquierda o como por derecha, la función tiende a menos 1. A eso lo pueden ver perfectamente de la gráfica, ¿bien? De modo que el límite con x tendiendo a 0 de f de x existe y su valor es menos 1. Algo que ya lo hemos obtenido analíticamente, ahora lo estamos viendo de la gráfica. ¿Cuál era el segundo límite que se pedía? El límite con x tendiendo a 2 de f de x. Si nos aproximamos a 2, tanto por izquierda como por derecha, es decir, si la variable x se acerca a 2 tanto por izquierda como por derecha, ustedes en la gráfica pueden ver que la función tiende a 3. De modo de que existe el límite con x tendiendo a 2 de la función y su valor es 3. Bueno, el último límite que teníamos que evaluar es el límite con x tendiendo a 3 de la función. Como podemos ver, cuando la variable se acerca a 3 por izquierda, o sea, valores menores, la función se acerca a 8, la función tiende a 8. Bien, ustedes lo ven de la gráfica, ¿sí? Acérquense a 3 por izquierda, por valores menores a 3, muy cercanos a 3, y pueden observar que la gráfica de la función tiende a 8. Sin embargo, cuando nos acercamos a 3 por derecha, por valores mayores, nos acercamos a 3, podemos ver que la función tiende a 6. Bien, de modo que los límites laterales son distintos y podemos concluir de que no existe el límite con x tendiendo a 3 de f de x. Bien, bueno, esto sería el mismo análisis que realizamos anteriormente de forma analítica, lo acabamos de ver ahora gráficamente. Bien. A continuación vamos a trabajar en otro ejercicio donde también se usa el concepto de límites laterales. En este ejercicio se dice, dada la función f de x que toma la rama x más 2 para valor absoluto de x menor o igual que 4 y toma la forma 3x cuadrado menos 6c, donde c es un parámetro, bien, para valor absoluto de x mayor que 4. ¿Qué es lo que se pide en el ejercicio? Se pregunta qué valor debe tomar el parámetro c de modo de que exista el límite con x tendiendo a 4 de f de x. Bueno, antes que nada vamos a reescribir la función usando las propiedades de valor absoluto y luego vamos a hacer que se cumpla, de que exista dicho límite, bien, planteando las condiciones necesarias. Bueno, reescribimos la función usando las propiedades del valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto de x menor o igual que 4, por propiedad se puede expresar como que x está comprendido entre menos 4 y 4, o sea, menos 4 menor o igual que x menor o igual que 4. Bueno, en la otra desigualdad se nos presentaba la condición valor absoluto de x mayor que 4. Por propiedades del valor absoluto,
vamos a decir que es lo mismo que decir que x va a ser menor que menos 4 o que x será mayor que 4. Bien, de modo que podemos estas dos condiciones dividirlas en tres condiciones. Bueno, reescribimos la función f de x, que toma la forma x más 2 para valor absoluto de x menor o igual que 4, y toma la forma 3x cuadrado menos 6c para valor absoluto de x mayor que 4, la podemos reescribir por propiedades del valor absoluto como f de x igual a x más 2 para menos 4 menor o igual que x menor o igual que 4, y 3x cuadrado menos 6c para x menor que menos 4 o x mayor que 4. Como podemos ver por la condición que tiene la segunda rama, a la segunda rama la puedo dividir en dos ramas, ¿bien? Una que contemple para x menor que menos 4 y la otra que contemple para valores de x mayor que 4. Y ambas ramas, la función en ambas ramas va a adoptar el mismo valor, de modo que la función finalmente quedaría definida como una función en tres ramas, donde la primera es 3x cuadrado menos 6c para x menor que menos 4, x más 2 para valores de x comprendidos entre menos 4 y 3x cuadrado menos 6c para x mayor que 4. Una vez definida la función, una vez que la reescribimos, vamos a hacer que se cumpla la condición, o sea, vamos a encontrar el valor de c, de modo que el límite con x tendiendo a 4 de la función exista. Bueno, vamos a proceder a encontrar el valor de c de modo que el límite solicitado exista. Es decir, lo que vamos a hacer es forzar la existencia de dicho límite. Bien, tenemos la función, bien, con sus condiciones, tenemos que forzar de que el límite con x tendiendo a 4 de f de x exista. Para que el límite con x tendiendo a 4 de f de x exista, sus límites laterales deberán existir. ¿Por qué hablamos de límites laterales? Si nos fijamos, cuando x tiende a 4 por valores menores, la función es x más 2. Y cuando x tiende a 4 por valores mayores, la función tiene otra forma, 3x cuadrado menos 6c. De modo que para plantear el límite con x tendiendo a 4 de la función deberemos plantear ambos límites laterales. Para que dicho límite exista, los límites laterales deberán existir y ser iguales entre sí. Entonces planteamos que el límite con x tendiendo a 4 por izquierda de la función sea igual al límite con x tendiendo a 4 por derecha de la función. Esto implica que el límite con x tendiendo a 4 por izquierda está contemplado por la segunda rama, o sea, los valores cercanos a 4 por izquierda están contemplados dentro de la segunda rama. De modo que el límite con x tendiendo a 4 por izquierda será de x más 2, ¿bien? Y el límite con x tendiendo a 4 por derecha estaría contemplado en la tercera rama. Entonces, por derecha tomamos 3x cuadrado menos 6c. Bien, de modo que tenemos que para que el límite con x tendiendo a 4 de f de x exista, deberá cumplirse que los laterales existan. O sea que el límite con x tendiendo a 4 por izquierda de x más 2 deberá ser igual al límite con x tendiendo a 4 por derecha de 3x cuadrado menos 6c. Resolvemos los límites. El resultado del primer límite, del primer lado de la igualdad, es 6. Y el resultado del segundo límite es 48 menos 6c. Bien, una vez que evaluamos, obtenemos esto. Como pueden ver, nos queda una ecuación. Despejamos x y despejamos c y tenemos que c va a ser igual a 7. Bien,
De modo que el límite con x tendiendo a 4 de f de x va a existir si y solo si se cumple que c es igual a 7. ¿Sí? Entonces, en este tipo de ejercicios, donde se pide determinar el valor de un parámetro, de modo que el límite exista, vamos a forzar la existencia de dicho límite. Bien, como en este caso la función para valores cercanos a 4 por izquierda tomaba una forma distinta que para valores de x cercanos a 4 por derecha, entonces se plantean los límites laterales y para que el límite exista, los laterales deben ser iguales. De acá obtenemos el valor de c solicitado. Bueno, con esto espero que se haya entendido el concepto de límites laterales. Bien, ante cualquier duda recuerden consultar en las salas de chat, en los grupos de WhatsApp o en los foros. Les agradezco muchísimo por su tiempo, que tengan muy buenos días.